Buenos días, hermanos, es un placer, es un gozo estar acá, hermanos, es un privilegio estar delante de ustedes, hermanos, pero más es un privilegio, hermanos, el poder servir al Señor a través de la predicación de su palabra. Y eso, hermanos, es lo que hacemos. Servimos a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios perdonador, hermanos, un Dios perdonador. Así es que, hermanos, el día de hoy vamos a ver un salmo muy hermoso, hermano. Vamos a ver un salmo muy hermoso, pero al mismo tiempo, hermanos, va a ser un salmo de desafío para sus vidas. Así es que espero que puedan poner atención y puedan ser edificados a través de esta enseñanza. Y es que, hermanos, a medida pues nosotros como seres humanos, en muchas ocasiones, hermanos, no nos gusta entonces confesar o decir, hermanos, cuando estamos atravesando una situación difícil. Nos es también complicado exponer lo que estamos sintiendo, hermanos, o cómo nos encontramos en determinada situación que sucede en nuestras vidas. Con frecuencia, hermanos, nosotros como seres humanos no es de nuestro agrado recibir corrección de alguien más cuando estamos haciendo las cosas de una manera a la cual Dios no le agrada, hermanos. Tristemente, sufrimos cuando no confesamos algo que nos está incomodando en nuestra vida. Cuando solamente tal vez, hermanos, solo era reconocer nuestra culpa por algo que hicimos, hermanos. Y que por orgullo no quisimos dar nuestro brazo a torcer. Simplemente, hermanos, ser maduros y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Y esta también, hermanos, es una de las partes más difíciles del ministerio pastoral. El confrontar el pecado de algún hermano en específico. Pero también es difícil tratar, hermanos, con un pecado en específico en la vida de un hermano, pero es más terrible que el hermano no quiera confesar su pecado, sabiendo que ha actuado mal y reconocer que necesita ayuda. Luego entonces, hermanos, vemos las consecuencias del pecado que salen a la luz. Y hasta ese momento doloroso, puede entender entonces que nuestras malas decisiones, hermanos, producen malos resultados. Y saber entonces que debemos vivir con esa carga hasta que hagamos algo al respecto, hermanos. Pero, hermanos, todavía hay esperanza, hermano. Todavía hay esperanza. Un gran predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dijo en una de sus ilustraciones para preparar sus sermones, esto él escribió: ¿alguna vez trató de levantar un balde? Usted sabe que cuando está lleno de agua puede jalarlo fácilmente siempre que el balde permanezca en el agua. Pero cuando sale del agua, sabe lo pesado que es. Hermano, así es usted, así somos nosotros, mientras está en pecado. No siente que sea una carga, hermanos. No parece ser malo en muchas ocasiones, hermanos. Pero si el Señor una vez lo saca del pecado, entonces lo encontrará intolerable, lo encontrará un mal atroz, dice el comentarista. Y lastimosamente, hermanos, en este mundo caído por el pecado, las personas, tanto incrédulos, hermanos, como creyentes, pecamos constantemente, hermanos. Todos los días pecamos. Con la diferencia, hermano, que para los incrédulos que no conocen del Señor, su estilo de vida es de continuo pecar y su fin, de acuerdo a la palabra del Señor,
es la condenación eterna, a menos que lleguen al conocimiento del Evangelio. Pero para el verdadero creyente, hermano, aquel que ha puesto su confianza en el Señor, aquel que ha recibido el regalo de la salvación y creído por fe en Cristo Jesús, su vida debe ir encaminada, hermanos, a erradicar completamente el pecado y ser un fiel reflejo de la obra que Cristo está haciendo en él, hermanos. Debemos ser cartas leídas, hermanos. Debemos ser entonces creyentes que reflejan a Cristo en todo momento. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, hermanos, que confesar sus pecados, nuestros pecados? Es por eso, hermanos, que hoy en el Salmo 32, hermanos, vamos a estudiar entonces la manera en que el rey David, a través de las situaciones que ha pasado a lo largo de su vida, hermanos, primeramente experimenta el gozo y agradecimiento que comprende entonces llevar una vida recta delante del Señor, poniendo sus cargas sobre Él y confesando sus pecados delante de su presencia. A través de este salmo, hermanos, entonces vamos a ver 4 acciones necesarias, hermanos, que todo creyente experimente en su vida para tener una verdadera y agradable comunión con Dios. Así que, hermanos, nuevamente la invitación es para que prepare su mente y su corazón para recibir estas instrucciones de vida para su edificación. Oramos. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno eres, Señor, grande en misericordia y digno de suprema alabanza. Señor, en esta mañana y siempre te alabamos, te glorificamos, Señor. Reconocemos, Padre, tu autoridad, tu poderío sobre nuestras vidas, sobre el pecado, sobre la tierra, sobre el universo entero, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor Dios. Tú eres el gran yo soy. No hay nadie como tú, Señor Dios, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de lo imposible. A ti que estás sentado en el trono y al Cordero de Dios sea toda la honra y toda la alabanza, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, primeramente por un día más de vida que nos has regalado. Agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos. Agradecido, Señor, por otra oportunidad que nos das de poder respirar, de poder sentir la brisa, el aliento en la mañana, de disfrutar las maravillas de tu creación. Gracias, Padre, porque podemos estar acá reunidos, un grupo de tus hijos, Señor Dios, para poder recibir de tu palabra, Señor Dios. Gracias, Padre, porque tenemos este privilegio de poder reunirnos aquí en tu templo, Señor Dios, para que podamos escuchar de tu palabra, para que nuestras vidas puedan ser edificadas a través de ella, para que sigamos creciendo en el conocimiento pleno de tu palabra, Señor, y nuestras vidas sean transformadas, Señor Dios. Padre celestial, oro por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor Dios. Oro por cada una de las personas también que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Padre, bendice sus vidas, bendiga sus familias, Señor. Sea usted, Padre celestial, en cada una de sus necesidades, ya sean necesidades físicas, económicas o espirituales, Señor Dios. Aquellos hermanos que tienen problemas con sus familias, en su trabajo, aquellos hermanos que no tienen una fuente de empleo, ayúdales, Señor Dios. Padre, ponemos en tus manos el estudio de tu palabra en esta mañana, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda redarguir los corazones de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de mí, Señor, pues nos ayude, Señor, a exponer claramente la palabra del Señor.
Ayúdanos, Señor, a serte fiel, así como usted lo es con nosotros, Señor. Padre Celestial, quédese con nosotros en todo momento. Te alabamos y te glorificamos. Anhelamos la venida de tu Hijo Jesús y le esperamos con ansias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vaya buscando entonces ahí en su Biblia, hermanos, el Salmo 32. Vamos a leer entonces el Salmo 32. Y ahí entonces en la presentación, hermanos, van a ver la estructura de este salmo. Este salmo, hermanos, está estructurado de una manera en forma de quiasco, hermano. ¿Qué significa eso, hermanos? Que para exponerlo de una manera simple, hermanos, es como una hamburguesita, me decía una hermana, ¿verdad? Y ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Es una hamburguesita, hermano, donde en el centro está la carne, el mensaje. Y en las orillas, hermanos, están las ideas secundarias que se van conectando una a una, ¿verdad? Y esa es la estructura del salmo, hermano. Y este salmo, hermano, es uno de los 8 salmos, hermanos, que el rey David escribió. Esto de los 8 salmos, perdón, hermanos, de penitencia que el rey David escribió, también se le conoce, hermanos, como un salmo de agradecimiento, como un salmo de agradecimiento, hermanos, junto con otros salmos como el Salmo 30, el Salmo 34, hermanos, el Salmo 75, el Salmo 107, el Salmo 116 y el Salmo 108. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a profundizar entonces en el estudio de este precioso salmo. Y vamos a ver entonces, hermanos, el bosquejo, la preposición que tenemos para el día de hoy. Así es que, como les comentábamos entonces, ¿verdad? Vamos a ver 4 aspectos principales entonces que todo creyente debe tener y que experimente en su vida para tener, una verdadera y agradable comunión con Dios. Ahí vemos entonces la proposición, el bosquejo, del pasaje, hermanos, y lo vamos a dividir en 4 partes, 4 acciones. Entonces, del versículo 1 y 2, vamos a ver entonces conociendo el perdón. En otras palabras, contentamiento. Número 2, aceptando las consecuencias del no arrepentimiento, o sea, la corrección que está en los versículos 3 y 4. Y número 3, reconociendo a quién confesar nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, es la confesión. Y por último, hermanos, vamos a ver recibiendo los resultados de confesar nuestros pecados, que es la bendición, en los versículos entonces 10 al 11. ¿Ok? Leamos el Salmo 32 entonces, hermanos. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no,
no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Precioso, precioso salmo, preciosa porción de la palabra que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Y vamos a comenzar entonces con la primera acción que todo creyente experimenta en su vida, que nos va a ayudar entonces a tener una verdadera comunión con el Señor. Miremos ahí entonces los versículos 1 y 2. Vamos a ver entonces conociendo el gozo del perdón. En otras palabras, el contentamiento, hermanos. David, hermanos, comienza el versículo 1 con la palabra bienaventurado. Y esta palabra es un adjetivo, hermanos, en donde nos da a conocer, hermanos, esta palabra nos describe cuán favorecido es una persona cuando su transgresión, en este contexto que el rey David está escribiendo, o pecado ha sido perdonado. Pero no solo termina ahí, hermanos, sino también describe que como resultado del perdón, dicho pecado ha sido cubierto u oculto por parte de Dios, hermanos. Y el salmista estaba consciente de eso, hermano, y eso es hermoso. Al experimentar en su vida el perdón que proviene de parte de Dios y la alegría, hermanos, que da el saber cuando Dios ha ocultado dicho pecado por la actitud piadosa que el salmista tuvo delante de él. Y esto, hermanos, de la misma manera nosotros hoy en día, hermanos. Hermano, ¿quiere usted experimentar el gozo que puede recibir? Entonces debe saber que el perdón de Dios, hermanos, es esa fuente de alegría. Conocer la dicha de saber, hermanos, que su pecado ha sido cubierto. Hermanos, qué hermoso saber que Dios prácticamente cubrió su pecado. Pero es hermoso saberlo, hermanos, si nosotros nos hemos acercado a Él con la actitud correcta. Recordemos entonces, hermanos, que el perdón que otorga el Señor, que otorga Dios, no es como el perdón humano, no es como el perdón que nosotros hacemos, hermano, ya que es un perdón que lo borra absolutamente todo. Es un perdón, hermanos, entonces, que es incondicional y definitivo. No es como el perdón, hermanos, que nosotros muchas veces hacemos. Y le decimos a alguien, te perdono, pero no te voy a hablar. Bueno, o te perdono, ¿verdad? Pero hasta aquí nos vamos a ver. No, hermanos, el perdón de Dios no es así. El perdón de Dios es definitivo, es incondicional. Y si usted quiere experimentar ese gozo, así como lo experimentó el salmista, entonces su actitud al presentarse delante de su presencia, reconociendo su pecado, debe de ser la correcta, para que Dios entonces le perdone a usted sus pecados. Muchas veces, hermanos, nos acercamos delante del Señor como creyendo que le estamos haciendo un favor, hermanos, cuando en realidad no es así. Nosotros, hermanos, dependemos completamente del Señor. Y en el verso 2, hermanos, David continúa describiendo la felicidad que tiene una persona, continúa utilizando la palabra bienaventurado, al saber que el Señor no lo ha culpado de su pecado y que su espíritu no hay engaño, dice el versículo. David sabía que estaba actuando, hermanos, correctamente delante del Señor y que no iba a ser objeto de culpabilidad delante de Él. Ya que, hermanos, Dios conoce todo acerca de nosotros. Fue el mismo David el que escribió el Salmo 139 a reconocer
la omnisciencia del Señor. Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. ¿A dónde, dice el Salmo 39, huiré de tu presencia si tú estás ahí? Si tú conoces mis palabras antes de que vengan a mi boca, dice el Salmo 139. Ahora bien, hermanos, le pregunto a usted entonces, ¿cómo está actuando en su caminar cristiano? Verdaderamente, hermanos, podemos decir que Dios no nos va a culpar de nuestros pecados. ¿Con qué actitud nos acercamos nosotros al Señor, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud delante de la presencia del Señor? El salmista nos invita entonces a que sigamos su ejemplo de que debemos acercarnos siempre con un corazón humillado, reconociendo quién es Él y la obra que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Si usted no se acerca de esa manera, hermanos, usted va a continuar siendo culpable de su pecado. Dependemos de Dios en todo momento, hermano. Dependemos del Señor en todo momento. Nuestra vida depende del Señor. Nuestra vida depende del Señor. Y nuestra actitud entonces hacia Él va a determinar si Él entonces no nos va a considerar culpables de pecado delante de su presencia. Hablábamos entonces y decíamos que Dios conoce todo, hermanos, y que no hay nada entonces que nosotros le podamos ocultar delante de Él. Hermanos, usted no puede engañar a Dios. No puede engañar a Dios, hermanos, y esperar salirse con la suya. No podemos engañar al Señor, hermanos. No caigamos en ese error de pensar que nosotros, hermanos, podemos engañar al Señor. Pueden engañar tal vez a una persona, pueden engañar al pastor, pueden engañar al líder, pueden engañar a su familia, pero delante del Señor no puede engañarlo a Él, hermanos. Y Él sabe cómo está actuando usted en su vida. Nuestras vidas, hermanos, entonces deben de ser un fiel reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros, y lo decíamos al inicio. Debemos entonces de representar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Cada vez entonces que nosotros nos humillamos de corazón delante del Señor, vamos a Él, delante de su presencia, con un corazón contrito y humillado, hermanos, estamos reconociendo los hechos, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Y para eso también, hermanos, también sentir esa satisfacción de que si nosotros, hermanos, estamos haciendo la voluntad del Dios, Él no nos culpará de pecado y seremos entonces bienaventurados por ello, así como el salmista estaba describiendo en los versículos 1 y 2. Leámoslo, dice: bienaventurado ¿quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿y qué más? Y cubierto su pecado. Y otra vez el salmista repite: bienaventurado ¿quién? El hombre a quien Jehová, ¿qué sucede? No culpa de iniquidad. ¿Y qué más? Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quiere ser bienaventurado usted, hermano? ¿Quiere experimentar el gozo del perdón del Señor? Entonces, hermanos, nuestra actitud delante del Señor lo va a determinar. Nuestra actitud ante el Señor lo va a determinar. Y es hermoso saber que el Señor, hermanos, está ahí siempre disponible, hermanos, para que nosotros día a día, hermanos, podamos acercarnos delante de Él y poder confesar nuestros pecados. Veamos entonces, hermanos, la segunda acción que debemos
de experimentar nosotros como creyentes. Y ese, hermanos, está entonces en los versículos 3 y 4. Leamos los versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en resequedades de verano. David entonces, hermanos, continúa escribiendo este salmo, y en esta parte entonces describe las consecuencias que provienen, hermanos, cuando no confesó su pecado, cuando él no confiesa su pecado. Hermanos, David expresa entonces un profundo sentimiento de culpa y de tristeza por no haber reconocido su pecado delante de Dios. Su espíritu se encuentra abatido, hermanos. Pero aún a pesar de ello, el salmista está dispuesto, hermanos, a recibir la corrección que viene de parte de Dios, mientras su pecado no ha sido confesado. David compara el dolor que siente como cuando sus huesos se están desgastando, hermanos. ¿Y cómo se llama la enfermedad entonces que se desgastan los huesos, hermanos? Tal vez muchos de ustedes lo sepan. Se llama artrosis, hermano. ¿Verdad? La artrosis, hermanos, es una enfermedad degenerativa, hermanos, donde el cartílago, dice, que protege las articulaciones, se rompe causando dolor, rigidez, pérdida de movimiento, y que afecta comúnmente las caderas, la rodilla y la columna, y que poco a poco va avanzando. Así lo describe David, hermanos. El dolor que él experimenta cuando no confiesa su pecado, cuando él estaba callado delante del Señor y el Señor ya lo conocía, ya conocía su vida. David se siente angustiado, su espíritu estaba abatido. Lo cual, hermanos, es un dolor profundo y desesperante. Es un dolor profundo y desesperante. Pero aún a pesar, hermanos, de este sufrimiento que David experimentaba, se daba cuenta entonces que solo la mano de Dios que se pesaba sobre él le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Dice ahí al final del verso 4, dice el verso 4: porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano. Y esa palabra agravar, hermanos, tiene entonces el sentido de pesar, y por eso el rey David sentía entonces que la mano del Señor se pesaba sobre él, y por eso entonces dice que, finalizando el verso 4, en la segunda parte, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí la palabra verdor, hermanos, es fuerza o vigor. Entonces el rey David estaba experimentando que la mano del Señor se pesaba sobre él, y que era la mano del Señor quien le daba las fuerzas para seguir adelante, hermanos. Aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del dolor, aún a pesar de que su espíritu estaba abatido, hermanos, el rey David podía confiar que la mano del Señor se pesaba sobre él y que era su fuerza, que era su fuerza. También, hermanos, el salmista experimentaba y entendía entonces que siempre debía de poner sus cargas sobre el Señor. Y así, hermanos, también muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Hermanos, nuestra vida a veces está tan cargada de pecados, hermanos, no confesados, que sentimos un dolor profundo, hermanos, por no ponerlos delante de Dios, creyendo que nosotros mismos tenemos la salida a ellos, cuando en realidad, hermanos, nosotros dependemos de Dios en todo momento. No me explico
cómo pueden haber personas, incluso creyentes, hermanos, que pueden estar cargando con este peso de tener un pecado el cual no le han presentado al Señor y aún así seguir viviendo normal y tranquilamente, hermanos. Un verdadero creyente que ha experimentado el gozo de la salvación, hermanos, no puede estar de esa manera. No puede estar de esa manera. Hermanos, Dios quiere entonces que confesemos nuestros pecados y que pongamos las cargas sobre Él. Como lo dijo Jesús en Mateo 8 y 9, venid a mí, los cargados, los afligidos y los cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, ¿está poniendo sus cargas en el Señor? Hermanos, siente entonces que su vida le está pesando a usted, hermanos, por no confesar ese pecado delante del Señor. Reflexione en ello, hermano. Dios quiere entonces que nosotros confesemos sus pecados, que pongamos las cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echad sobre vuestros lomos vuestra ansiedad, porque Él tiene, dice, cuidado de vosotros. Pero si usted no pone sus ansiedades con el Señor, si usted no presenta sus pecados delante del Señor, hermanos, va a andar entonces con la carga de ese pecado, hasta que un día entonces usted lo haga y sienta y experimente el gozo que el salmista experimentó cuando lo estudiamos en los versículos 1 y 2. Vemos entonces, hermanos, que las consecuencias entonces de no poder confesar nuestro pecado, hermanos, son terribles, hermanos. Y yo solamente hablaba de la artrosis, hermanos. Pero, hermanos, hay muchas personas que por no confesar sus pecados hasta le vienen otras enfermedades, hermanos. Depresión, ansiedad, preocupación. Y piensan entonces que la salida está en los medicamentos. Y piensan entonces que la salida está en los médicos, hermanos. Tal vez un médico nos pueda ayudar en cierta manera, hermanos. Pero no, hermanos, lo que usted necesita es acercarse al Señor y depositar sus cargas delante de su presencia. Eso es lo que usted necesita, hermanos. Y por eso es que usted va a continuar sufriendo, hermanos, si usted no presenta sus pecados delante del Señor. Continuemos entonces con el recorrido del Salmo. Veamos entonces la tercera acción que el creyente va a experimentar en su vida para tener una comunión verdadera con el Señor. Y esta acción tiene que ver entonces con reconocer a quién confesar sus pecados. En otras palabras, la confesión. Leamos entonces, hermanos, los versículos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no,
no se acercan a ti. Para esta parte del Salmo, hermanos, ya vimos entonces el contentamiento, las bienaventuranzas que el rey David había experimentado al recibir el perdón de Dios. Ya vimos entonces también las consecuencias, hermanos, que acarrea entonces el no confesar nuestros pecados. Y en esta parte del Salmo, hermanos, el rey David reconoce la necesidad entonces de confesar sus pecados. Después entonces de tener toda esa angustia acumulada. Hermanos, el rey David considera que es tiempo de que pueda quitarse la máscara delante de Dios y reconocer que Él es el único que le puede ayudar, que el rey David por sí solo no puede con la lucha que está teniendo, hermanos, y que necesita a alguien que tiene todo el poder para sustentar su vida. Por ello, hermano, en el versículo 5, entonces el rey David es directo al decir: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dios ya conocía al rey David. Dios nos conoce a nosotros, hermanos. Seguramente en esa parte, hermanos, David no soportaba más el hecho de saber que todavía había pecados en su vida que no habían sido confesados, y que si quería entonces el favor de Dios, tenía que confesarlos. Y las palabras que utiliza el rey David, los verbos de las expresiones que David utiliza al decir te declaré y confesaré, es un modo indicativo, el cual nos describe que algo ocurrió y que terminó también en el pasado. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto pecado había en la vida del salmista? Y que todo ese pecado lo estaba cargando. Pero entonces llegó el momento de que el salmista entonces necesitaba confesar sus pecados, necesitaba liberarse de esas cargas, hermanos. Él entendía que solo Dios podía ayudarle. Hermanos, está como diciendo el rey David: basta ya de mis pecados, de mi manera de vivir. Necesito presentarme delante de Dios. Necesito estar delante de su presencia. Necesito confesar mis pecados. Verdaderamente, hermanos, esto estaba consumiendo el alma del salmista. Y recordemos, hermanos, que entre algunos pecados que había cometido el rey David en su vida, podíamos mencionar la mentira, el adulterio, la fornicación, el asesinato. Y eso entonces son lo que tal vez algunos que las escrituras describen, hermanos. Pero en su vida habían pecados. Así como en nuestra vida hay pecados, hermanos. Y ante esta situación, hermanos, David reconoce que aún a pesar de su pecado, el único capaz de perdonar y cubrir su pecado es Dios mismo y no nadie más. David entonces reconoce, hermanos, la autoridad que tiene Dios sobre el pecado. Dios, hermanos, es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso entonces Él envió a su Hijo a morir por nosotros, por todos aquellos que pusieron su confianza y por fe creyeron en el Señor, para que nuestros pecados fueran borrados. Es el único, hermanos, no hay nadie más. Así que viendo este ejemplo, hermano, entonces le hago la siguiente pregunta. Hermano, ¿tiene algún pecado que usted no ha querido confesar? ¿Tiene un pecado, hermanos, que está afectando su vida?
que lo está haciendo sufrir, que incluso hasta está enfermo a causa de ese pecado, hermano. En ese sentido, hermanos, no dejemos entonces que el pecado nos consume, hermanos. No podemos, como les dijimos anteriormente, estar viviendo nuestra vida en pecado como si nada está pasando, hermanos. No es posible que usted como creyente, que nosotros como creyentes que hemos recibido la salvación, hermanos, podamos estar viviendo de esa manera si tenemos algún pecado en nuestra vida que nos está incomodando. No sigamos acumulando, hermanos, más pecados sin confesárselos a Dios. Si bien es cierto, hermanos, mientras todavía estamos acá en la tierra, hermanos, nosotros vamos a continuar pecando por nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. Pero eso también, hermanos, no quita la responsabilidad que tenemos de que si nosotros, hermanos, hemos recibido entonces, como lo hemos dicho, el regalo de la salvación, nuestro estilo de vida no debe reflejar el pecado. Nuestro estilo de vida debe de reflejar entonces a Cristo en nosotros. Hermano, no puede ser de que usted piense de que porque usted ya es salvo, usted puede pecar lo que usted se le antoje. No, hermano, no puede pensar así. Si usted está pensando de esa manera, discúlpeme que se lo diga, hermano, usted no es salvo. Así de sencillo, no es salvo. No es salvo, hermano. El verdadero creyente, hermano, cuando recibe el regalo de la salvación, está pensando en cómo agradar al Señor, en cómo serle fiel, en que su estilo de vida refleje entonces el sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Eso es lo que debe pensar, hermano. No debe estar pensando en qué maldad voy a hacer, en qué pecado voy a cometer. No es posible. No es posible, hermano. Hermanos, debemos de cambiar y debemos de entender de que el Espíritu Santo, hermano, si usted ya recibió la salvación en su vida, que el Espíritu Santo está trabajando en usted, está trabajando en nuestra santificación futura. Y es por eso, hermanos, que debemos de presentar nuestros pecados delante del Señor, y Él ya los conoce, hermano. Hermano, Él no necesita que nosotros se los confesemos, Él ya lo sabe. Pero nosotros entonces, como fieles a Él, como dependiendo de Él, tenemos que estar constantemente delante de su presencia, hermano. Dijimos anteriormente, no piense, hermanos, que usted puede engañar al Señor. Puede engañar a las personas, pero al Señor no lo puede engañar. Dios ya los conoce. Y por eso esto demuestra nuestra dependencia que debemos de tener solamente de Él. Ahora entonces, hermanos, en el versículo 6, David entiende que el tiempo de confesar su pecado es ahora. ¿Escuchó bien, hermano? Es hoy, no mañana, hermanos. Por eso describe en el versículo 6, dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y hermanos, aquí es donde podemos entonces introducir la frase: no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hermano, no espere hasta que esté con la soga al cuello o hasta que las aguas estén a punto de cubrirlo, hermano, o que esté a punto de morir. Hermano, no espere la disciplina del Señor, que es dura. Hermano, vaya y reconcíliese con el Señor hoy, no mañana, hermanos.
Vaya, reconcíliese con el Señor, hermanos, si no lo ha hecho, y confiese su pecado. Todos los que estamos acá somos pecadores. Decía el apóstol Pablo, y yo más que todos, increíble. Y debemos de presentarnos hoy, hermanos. Hoy es el día para que usted pueda entonces confesar su pecado. Hoy es un buen momento entonces para que usted se presente delante del Señor y pueda confesar su pecado. Y si tal vez hay alguien aquí que no conoce del Señor el día de hoy, también hoy, hermano, es un buen momento para que tome una decisión y entregue su vida al Señor. Y también deje su vieja manera de vivir y pueda nacer de nuevo. Pero esto, mi amigo, mi hermano, mi hermana, esto, vuelvo y repito, es hoy. No mañana, hermano. Hoy estamos acá. Mañana no sabemos. Usted al salir de esta iglesia posiblemente sabe para dónde vaya, hermano, pero no sabe si va a llegar. Hoy es el día que Dios le está llamando a que pueda ponerse en cuentas delante de su presencia, que pueda reconciliarse con Él si no lo ha hecho. O que usted, si no conoce al Señor, pueda entregar su vida al Señor. Es hoy, hermanos, no mañana. Y ya en los versículos 7 y 8, hermanos, David nos describe entonces la confianza que él tiene de un Dios poderoso, capaz de perdonar los pecados. En los versículos entonces David lo describe como refugio que lo guarda de la angustia y que lo libera de cualquier situación. También como el Dios que abre nuestro entendimiento y que nos enseña el camino que debemos de seguir. El mismo Dios, hermanos, que nos aconseja y que pone sus ojos sobre nosotros cuando le buscamos. Y esto es interesante, hermanos, porque aquí en el verso 8, en la parte final, dice la última frase: sobre ti fijaré mis ojos. Y esta palabra, hermanos, fijaré, en el original significa aconsejar, hermanos. Miren. Entonces, por eso Dios quiere aconsejarnos, quiere poner su mirada en nosotros, hermanos, mientras Él nos aconseja. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Confesar nuestro pecado, presentarnos delante de Él con un corazón humillado, con un corazón contrito. El salmista, hermanos, estaba consciente de ello, hermano. Y es a ese mismo Dios, hermano, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para darnos la salvación. Solo a ese Dios, hermanos, nosotros entonces debemos de poner nuestra confianza en Él y entregar nuestras vidas. Es al único, hermano. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vean entonces que en el versículo 9, hermanos, el salmista hace una comparación no muy buena para nuestra vida, hermanos. Al compararnos entonces, ¿verdad?, con el caballo y el mulo, dice que necesitan ser sujetados con el freno para que se puedan acercar a sus amos. Y las personas entonces, ¿verdad?, del campo, que tal vez estén acá y que tengan sus animalitos, lo pueden entender bien. Los animalitos, hermanos, los caballos y las mulas, si usted no los anda con el lazo y con el freno, no vienen hacia donde su amo, hermano. Tiene que andarlos jalando para que vengan, se acerquen a donde el amo.
Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos lo mismo, que Dios nos tiene que andar de una correa para que nosotros le busquemos a Él. No, hermanos, no seamos entonces como el caballo, como el mulo. Suena duro, hermanos, pero así lo describe la palabra del Señor. Como decíamos al principio, hay muchos que piensan que le hacen un favor a Dios cuando ellos lo buscan a Él. Piensan entonces de que ellos no son dignos de recibir el perdón del Señor. No, hermanos, no es así. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, de aquel que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene el universo con la palabra de su poder. El salmista apela entonces, hermanos, a que no seamos tan rebeldes, que dejemos esa rebeldía, hermanos, y que busquemos a Dios en todo momento, y no solo entonces cuando estemos en dificultades, hermanos. Y finalizando entonces, hermanos, con la cuarta acción en esta mañana, vamos a leer entonces los versículos 10 y 11. Recibiendo los resultados de confesar nuestros pecados, o sea, la bendición del Señor. Ya vimos entonces, hermanos, ¿verdad? Las bienaventuranzas, el contentamiento, lo que va a recibir una persona que ha recibido el perdón de Dios. Ya miramos también, entonces, hermanos, la segunda parte, hablando entonces de la corrección, de aceptar entonces las consecuencias de nuestro pecado, hermanos. Y también la tercera parte, hablamos entonces acerca de la confesión, de reconocer entonces a quién debemos de confesar nuestros pecados. Y hoy vamos a finalizar entonces con la bendición, o sea, recibiendo los resultados de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y aquí entonces, hermanos, el salmista describe la bendición que recibiremos, hermanos, si confesamos nuestros pecados delante del Señor. El salmista entonces describe en el versículo 10 que pueden, dice, haber muchos dolores para el impío, pero miren el contraste: el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera, ¿en quién? En Jehová. Dice que le rodea la misericordia. Y entonces, hermanos, así como David confiaba en el Señor a tal extremo también de confesar sus pecados y humillarse delante de Él, Dios le bendecía, hermanos, porque miraba la actitud correcta del salmista, miraba que en su corazón estaba verdaderamente arrepentido de sus pecados y Dios le bendecía. Miraba entonces de que él se acercaba con la actitud correcta delante del Señor y Dios lo bendecía. De la misma manera entonces también nosotros, hermanos, debemos siempre entonces poner nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Busque ahí rápidamente Hebreos. Vamos a leer pasaje de la palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 1 y 2? Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué tenemos que hacer? Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos
por delante, puesto los ojos ¿en quién, hermanos? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ese Jesús, hermano, a ese Dios es el que nosotros debemos estar agradando. No agradando al mundo, hermanos, agradando al Señor. El mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, pero el que hace mi voluntad permanece para siempre. Hoy usted puede quedar bien con el mundo, hermano, pero ya mañana lo va a aborrecer. No sucede de la misma manera con el Señor, hermanos. Si usted se acerca con Él con una actitud correcta delante de su presencia, Él lo acepta. Y ese es un perdón, como lo dijimos anteriormente, definitivo, incondicional, un perdón que no deja nada sin usar. Es un perdón que lo borra todo. Si entonces ponemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, su misericordia estará con nosotros para siempre, hermanos. De la misma manera, entonces, también en el versículo 11, hermanos, el salmista se goza en la respuesta que ha recibido de parte de Dios después de haber confesado su pecado y depositar en Él todas sus cargas, puesto que también Él escribe en el versículo 11, y lo podemos ver ahí: alegraos en Jehová y gozaos, ¿quiénes? Justos, y cantad con júbilo todos vosotros, ¿quiénes? Los rectos de corazón. Hermanos, entonces nuestra fuente de alegría radica entonces en Dios. Nuestra fuente de alegría por los pecados perdonados, hermanos, radica en Dios, no radica en las circunstancias. Debemos estar sumamente agradecidos con el Señor, hermanos, porque aún en su infinita misericordia, si nosotros nos acercamos delante de Él, Él nos perdona. Él nos perdona. Y ese es el gozo, la alegría que debemos de tener, de saber entonces de que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Podemos acercarnos, hermanos, al trono de la gracia sin ningún obstáculo. El acceso está abierto, el velo fue quitado, hermanos. Podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo, hermano? Todos los días. Y como decíamos anteriormente, hoy es un buen día para que usted pueda reconciliarse con el Señor y pueda confesar sus pecados. Esta fuente de alegría, entonces, decíamos que radica en el Señor y no en las circunstancias, hermanos. Entonces, cuando lo hace usted, siente, hermanos, aquella paz, aquella tranquilidad, hermano, en su alma, como que si a usted le han quitado un gran peso de encima, hermano. Así se siente, hermano, el cual estaba afectando su vida. Y qué hermoso es saber entonces, o imaginarnos entonces que vamos con aquella carga pesada, y por eso creo que algunas imágenes ahí en la presentación estaban ahí, ¿verdad? Unas imágenes con alguien que tenía una carga pesada sobre sus lomos. Y entonces cuando nos despojamos de esa carga, hermanos, viene ¿qué? El alivio. De la misma manera entonces, hermanos, si todavía hay pecados que nosotros no hemos confesado en el Señor, despójese, hermano, de esa carga. Suéltela. Póngasela delante del Señor. Confiese su pecado. Y también, hermanos, con motivo de esa alegría entonces que Dios nos brinda al perdonar nuestros pecados,
podemos también alabar a Dios con júbilo, dice ahí el versículo, reconociendo su poder y autoridad sobre el pecado y estar buscando constantemente de su presencia. ¿Cómo termina el versículo 11, hermanos? Y cantad con júbilo, dice, todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Todos aquellos que han confesado sus pecados, que han venido delante de la presencia del Señor, que lo han reconocido a Él como Salvador de sus vidas, que lo han reconocido entonces como el único que perdona sus pecados y que también han puesto su confianza en Él y que reconoce que depende del Señor. Esos son los rectos de corazón. Pero no es aquel, hermanos, que hoy viene delante de la presencia del Señor y ya mañana está haciendo otra vez lo malo. No, hermano, no es eso, no puede ser, no es así. Con ello entonces, hermanos, este salmo entonces nos desafía a vivir una vida que le agrada a Dios, desechando la maldad, confesando nuestros pecados delante de un Dios justo que ve nuestro corazón y que perdona nuestros pecados. Como lo dice Primera de Juan, ¿recuerdan? 1:9. Vamos a ver. Sí, confesó. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Si confesamos, ahí está la condición, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo, Él, ¿quién es Él? Dios, Jesús, ¿quién? Él es ¿cómo? Fiel y justo. ¿Para qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda la maldad. No es difícil entenderlo, hermano. No es difícil entenderlo. Y para concluir, el Salmo 32, hermanos, nos mostró entonces claramente la importancia del perdón y la necesidad entonces que tenemos de confesar nuestros pecados delante de un Dios justo, hermanos. Haciendo también énfasis en que conozcamos el gozo que conlleva el recibir el perdón de parte de Dios, aceptando como creyentes maduros en la fe la corrección divina por no arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo en todo momento que solamente Dios es el único a quien podemos acudir para confesar nuestros pecados y no hay nadie más, para que entonces podamos ver las bendiciones que Dios nos promete si venimos a Él, delante de Él, humillados. Así es que, hermanos, en esta mañana la palabra de Dios lo está confrontando. Hermanos, en otras iglesias es poco lo que se predica acerca de esto, porque a las personas, hermanos, no les gusta que les hablen acerca de su pecado. Como lo decíamos al inicio, a las personas no les gusta confrontar su pecado. Prefieren estar viviendo como si nada pasara. Pero no, hermanos. Es necesario que volvamos entonces a recordar esos grandes principios que nos dejó el Salmo 32. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu gracia y tu favor han sido con nosotros, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que te fallamos, Señor Dios. Reconocemos que muchas veces nuestro caminar no ha sido el correcto. Reconocemos que nuestra vida muchas veces no te refleja a ti, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, límpianos. Ayúdanos a serte fiel, Señor, así como tú lo eres con nosotros, Señor Dios.
a que podamos, Padre Celestial, presentar nuestros pecados delante de ti, a que podamos, Señor, soltar esa carga que nos está matando. Ayúdanos, Señor, límpianos, Padre, que podamos, Señor, presentarnos con un corazón humillado delante de tu presencia, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder, sabiendo que solo tú eres el único capaz de perdonar nuestros pecados. Dios, ayúdanos, Señor Dios, a seguir luchando contra las tentaciones del enemigo, contra las tentaciones de este mundo, Señor Dios. Padre, que podamos permanecer firmes y fieles en ti, en tu palabra. Que podamos ser fieles reflejos de ti, Señor, donde quiera que vayamos, en el lugar donde estemos, con las personas que hablamos. Padre Celestial, que podamos ser luz donde no haya luz, Señor Dios. Que puedan ver que verdaderamente somos portadores de tu palabra, de tu imagen, Señor Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.